La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Vaya. Y Lucy, tal como Clarissa deseaba, participó en su desilusión, aunque no en el dolor. Lucy sintió la concordia entre las dos, obedeció a la insinuación, pensó en el modo en que las gentes de la clase media aman, duró con calma su propio futuro, y cogiendo la sombrilla de la señora Dalloway, la transportó como si fuera un arma sagrada, que una diosa, después de haberse comportado honrosamente en el campo de batalla, abandona, y la colocó en el paragüero. Clarissa dijo: no temas más el ardor del sol, porque la desagradable sorpresa de que Lady Broughton hubiera invitado a almorzar a Richard sin ella hizo que el momento en que Clarissa se hallaba se estremeciera, tal como la planta en el cauce del río siente el golpe del remo y se estremece. Así se estremeció Clarissa, y así tembló. Millicent Broughton, cuyos almuerzos, según se decía, eran extremadamente divertidos, no la había invitado. Los celos vulgares no podían separar a Clarissa de Richard, pero Clarissa temía al tiempo en sí mismo, y había leído en el rostro de Lady Broughton, como si fuera un círculo tallado impasible piedra, que la vida iba acabándose, que año tras año quedaba recortada su participación en ella, que el margen que le quedaba poco podía ya ampliarse, poco podía absorber, como en los años juveniles, los colores, las sales, los tonos de la existencia, de manera que Clarissa llenaba la habitación en que entraba y sentía a menudo, en el momento de quedar dubitativa ante la entrada de su sala de estar, la exquisita sensación de estar en suspenso, cual la siente el nadador que se dispone a arrojarse al mar, mientras éste se oscurece y se ilumina bajo su cuerpo y las olas amenazan con romper. Pero solo rasgan suavemente la superficie y, al parecer, hacen rotar, ocultan e incrustan de las perlas las algas. Dejó el blog en la mesa del vestíbulo. Comenzó a subir despacio la escalera, como si hubiera salido de una fiesta en la que ahora este amigo, luego aquel, hubieran reflejado su propia cara. Hubieran sido el eco de su voz, como si hubiera cerrado la puerta y hubiera salido y hubiera quedado sola, solitaria figura contra la noche terrible, o mejor, para ser exactos, contra la objetiva mirada de esta mañana de junio. Esta mañana que tenía para algunos la suavidad del pétalo de rosa, según sabía y según sintió en el momento en que se detuvo junto a la ventana abierta en la escalera, cuyas cortinas ondeaban, dejando entrar los ladridos de los perros, dejando entrar, pensó, sintiéndose repentinamente marchita, avejentada, sin pecho, la baraúnda, el aliento y el florecer del día fuera de la casa, fuera de la ventana, fuera de su propio cuerpo y de su cerebro, que ahora vacilaba, porque Lady Broughton, cuyos almuerzos se decía eran extraordinariamente divertidos, no la había invitado. Como una monja retirándose o como un niño explorando una torre, fue hasta el piso superior, se detuvo ante una ventana, se dirigió al baño, y estaba el linóleo verde y un grifo que goteaba. Había un vacío alrededor del corazón de la vida, una estancia de ático. Las mujeres deben despojarse sus ricos atavios. Al llegar el mediodía, deben quitarse las ropas. Pinchó la almohadilla y dejó el amarillo sombrero con plumas sobre la cama. Las sábanas estaban limpias, tensamente estiradas en una ancha banda que iba de un lado al otro. Su cama se haría más y más estrecha. La vela se había consumido hasta su mitad
y Clarissa estaba profundamente inmersa en las memorias del barón Marlborough. Hasta muy avanzada la noche había leído La retirada de Moscú, debido a que la cámara deliberada va hasta muy tarde. Richard había insistido en que Clarissa, después de su enfermedad, durmiera sin ser molestada, y realmente ella prefería leer La retirada de Moscú. Richard lo sabía, por eso en el dormitorio era una estancia de ático, la cama estrecha, y mientras yacía allí leyendo, ya que dormía mal, no podía apartar de sí una virginidad conservada a través de los partos, pegada a ella como una sábana. Bella en la adolescencia, llegó bruscamente el instante, por ejemplo, en el río bajo los bosques de Clipdale, en que, en méritos de una contracción de este frío espíritu, Clarissa había frustrado a Richard, y después en Constantinopla y una y otra vez. Clarissa sabía que era lo que le faltaba. No era belleza, no era inteligencia, era algo central y penetrante, algo cálido que alteraba su superficie y estremecía el frío contacto del hombre y mujer, o de mujeres juntas, porque esto era lo que ella podía percibir oscuramente. Le dolía, sentía escrúpulos cuyo origen solo Dios conocía, o quizás eso creía, enviados por la naturaleza, siempre sabia. Sin embargo, a veces no podía resistir el encanto de una mujer, no de una muchacha, de una mujer confesando, cual a menudo le confesaban, un mal paso, una locura. Y tanto si se debía a piedad o a la belleza de estas mujeres, o a que era mayor que ellas, o a una causa accidental, como un débil aroma o un violín en la casa contigua. Tan extraño es el poder de los sonidos en ciertos momentos. Clarissa sentía sin lugar a dudas lo que los hombres sienten, solo por un instante, pero bastaba. Era una súbita revelación, un placer cual el del rubor que uno intenta contener y que después, al extenderse, hace que una ceda su expansión, y el rubor llega hasta el último confín, y allí queda temblando, y el mundo se acerca, pletórico de pasmoso significado, con la presión del éxtasis, rompiendo su fina piel y brotando, manando, con extraordinario alivio, sobre las grietas y las llagas. Entonces, durante este momento, Clarissa había visto una iluminación, una cerilla ardiendo en una planta de azafrán, un significado interior casi expresado, pero la cercanía desaparecía, lo duro se suavizaba. Había terminado el momento. Contra tales momentos, también con mujeres, contrastaba en el momento de dejar el sombrero, la cama, el barón Marlborough y la vela medio consumida, mientras yacía despierta. El suelo gemía, la casa iluminada se oscurecía de repente, y se levantaba la cabeza, podía oír el seco sonido de la manecilla de la puerta de Richard. Devolvía con la mayor suavidad posible a su posición originaria, y Richard subía la escalera en calcetines, y entonces a menudo se le caía la botella de agua caliente y lanzaba una maldición. Y cómo reía Clarissa. Pero esta cuestión de amar, pensó, guardando la chaqueta, es enamorarse de mujeres. Por ejemplo, Sally Seton. Su relación en los viejos tiempos con Sally Seton, ¿acaso no había sido amor? A fin de cuentas, estaba sentada en el suelo. Esta era su primera impresión de Sally. Estaba sentada en el suelo con los brazos alrededor de las rodillas, fumando un cigarrillo. ¿Dónde pudo ocurrir? ¿En casa de Manning? ¿De los Kinloch Jones? ¿En una fiesta? Aun cuando no sabía con certeza dónde, ya que recordaba claramente haber preguntado al hombre en cuya compañía estaba: ¿quién es esta? Y él se lo dijo, y añadió que los padres de Sally Seton no se llevaban bien.
cuánto le escandalizó que los padres se pelearan. Pero en el curso de la velada no pudo apartar la vista de Sally. Era una extraordinaria belleza, la clase de belleza que más admiraba Clarissa. Morena, ojos grandes, con aquel aire que, por no tenerlo ella, siempre envidiaba. Una especie de abandono, cual si fuera capaz de decir cualquier cosa, de hacer cualquier cosa. Un aire mucho más frecuente en las extranjeras que en las inglesas. Sally siempre decía que por sus venas corría sangre francesa. Dejó un anillo con un rubí. Quizá fue aquel verano en que Sally se presentó en Burton para pasar unos días y entró totalmente por sorpresa, sin un penique en el bolsillo, después de la cena, sobresaltando de tal manera a la pobre tía Elena que nunca la perdonó. En su casa se había producido una terrible pelea. Literalmente, no tenía ni un penique aquella noche en que recurrió a ellos. Había empeñado un broche para ir a Burton. Había ido allá en un brusco impulso, en un arrebato. Y estuvieron hablando hasta altas horas de la noche. Sally fue quien le hizo caer en la cuenta, por primera vez, de lo plácida y resguardada que era la vida en Burton.